Buenas tardes o buenas noches a todos ustedes. Espero que estén bien. Yo sé que estamos pasando por un momento a nivel mundial muy complicado, pero bueno, son cosas que pasan y esperamos que podamos sacar importantes y buenas lecciones de toda esa situación. Siendo todos confinados, yo creo que sí vale la pena ocuparse y creo que esa videoconferencia puede ser un momento también agradable entre nosotros. Bueno, bien, a pesar que me ha presentado Gonzalo, me parece importante también de decir quién soy. No sé si la mayoría de ustedes trabajan en escuela o tiene algún trabajo esporádico en centro educativo, pero yo honestamente no recuerdo ningún docente cuando lo conocí por primera vez, que nos dijo, ¿saben quién soy yo y por qué hago lo que hago, es decir, siendo docentes, ¿no? Y yo creo que es algo que es importante decir. Bueno, voy a ser el conferencista durante 1 hora y media. ¿Quién soy yo? Bueno, aparte de lo que ha comentado Gonzalo, quiero decir que de nacionalidad soy belga y de hace poco soy belga peruano. Bien, de papá, mamá belga, pero vivo tanto tiempo en Perú, mi familia está aquí, que obtuve la nacionalidad peruana, por fin me ha tomado tiempo, ¿no? Y yo trabajo principalmente en el Perú, pero trabajo bastante en países de Latinoamérica y hace más o menos 6 años que vengo 1 a 2 veces a España a impartir también cursos en distintos lugares de España. Normalmente en junio por ahí, pero depende de cómo va a ir la situación de pandemia, ¿no? Yo he trabajado toda mi vida con personas y sobre todo niños, adolescentes, jóvenes en situación de riesgo, de vulnerabilidad. He trabajado en cárceles, he trabajado con pandillas, he trabajado en comunidades y muchos con adolescentes o menores en conflicto con la ley penal, ¿no? Creo que es importante más o menos que vean de dónde vengo yo. Y si bien la primera vez que hago esta videoconferencia, me cuesta hablar de círculos restaurativos sin hacer al lado prácticas, ¿no? Que nos sentamos, que nos pongamos en el círculo. Pero yo creo que una parte teórica es importante y luego la práctica en otro momento, ¿no? No sé si cuántos de ustedes saben de justicia restaurativa o práctica restaurativa. He visto algunos nombres que sí sé que saben de eso, pero quizás algunos es la primera vez que lo han escuchado y creo que vale la pena entonces de entrar y explicar un poco lo que son la práctica restaurativa, que es una actitud restaurativa también, ¿no? Aquí poner mis anteojos. Como me han pedido hablar del enfoque, bueno, lo punitivo y los círculos proactivos, ¿no? Es decir, que es verdad que muchas veces cuando una persona se comporta indebidamente, de una manera violenta, disruptiva, la primera solución muchas veces es ser punitivo, ¿no? Y el punitivo finalmente lo que hace es enfocarse sobre el ofensor, culparlo y darle un castigo, ¿no? Un castigo es el ojo por ojo, diente por diente. Tú lo haces y vas a tener que pagarla, ¿no? Es decir, tú hiciste dolor a otra persona, ahora te toca a ti también tener esa pena, ese dolor, ¿no? Mientras que el enfoque restaurativo, como lo pueden ver aquí en esa diapositiva, se centra sobre todos los actores en conflicto, pero principalmente toma en cuenta la víctima que tiene derechos, pero también tiene necesidades, ¿no? Y el ofensor, el trabajo que tenemos que hacer es ayudarle por lo menos a que tome conciencia que su actitud, su comportamiento ha afectado a personas y que él debe responsabilizarse por eso y entonces es reparar los daños y cuando se también restaurar la relación que se han podido quebrar con ese acto. Por eso son dos distintas perspectivas, ¿no? Si hay distintas perspectivas,
hay también distintas preguntas. El enfoque punitivo que buscamos es ver qué normas se ha quebrantado. Si voy a quedarme en el ámbito escolar, ¿no? ¿Qué normas se han violadas? ¿Quién lo hizo para culparlo? ¿Y qué se merece? Mientras el enfoque restaurativo, más bien lo que nos interesa es saber quién es, porque muchas veces hay más de una persona afectada, han sido afectada, cuáles son sus necesidades de esa víctima y quién tiene la obligación de responder a esos daños que se han ocasionado. Lamentablemente el enfoque punitivo deja de lado la víctima. La víctima no es el centro, lo más importante, y lo peor a veces es que incluso la víctima es revictimizada, es decir, sufre un doble golpe, ¿no? El enfoque restaurativo, lo interesante es que toma en cuenta a todos los actores, ¿no? Perdón, que va sensible eso. Bueno, la práctica restaurativa se originan desde la justicia restaurativa. El primer caso de justicia restaurativa podemos decir que es los años 70, 74, creo yo, en Estados Unidos, que una persona finalmente era una mediación entre ofensor y sus víctimas, ¿no? Y desde ahí evolucionó hasta llegar a prácticas restaurativas. Me imagino que para mí también es importante hacer la diferencia entre lo que es justicia restaurativa y práctica restaurativa. La justicia restaurativa finalmente tiene un solo enfoque, es el enfoque reactivo. Es decir, ya se cometió un delito, un crimen o un comportamiento violento, es cómo responder a ese comportamiento, pero una forma distinta de una forma distinta a lo castigar, ¿no? Sino es ayudar, contribuir a que la persona tome conciencia que su actuación daña a personas, afecta a personas, que tiene que asumir su responsabilidad, reparar los daños, ¿no? Es eso. Mientras que la práctica restaurativa es un enfoque mucho más amplio. Pueden ver abajo de esa diapositiva que la justicia restaurativa es parte de la práctica restaurativa, pero ampliamos, es decir, que hay también un enfoque proactivo y un enfoque preventivo. El enfoque proactivo es sencillamente crear un capital social, hacer que las personas aprendan a convivir, a relacionarse, a conectarse, y es crear realmente una comunidad. Y trabajando esto, vamos a reducir drásticamente la cantidad de conflictos que podamos tener, por ejemplo, en una aula o en un centro educativo. También tiene ese enfoque preventivo que podemos hacer para anticipar problemas, ¿no? Si tomamos, por ejemplo, un caso de bullying en una escuela, un caso sonado y que muchas personas han escuchado hablar de eso, quizás los profesores pueden trabajar en círculo sobre ese tema para saber un poco qué saben los estudiantes o las estudiantes sobre ese tema, experiencia que tienen, etcétera, etcétera. Y es quizás prevenir, ayudar a tomar conciencia y ser más responsable en ese sentido, ¿no? Esto es un gráfico que, bueno, vamos siempre adaptándolo, pero el primero que lo hizo es Owad Ser, ¿no? Incluso en los años 80, pero creo que es un gráfico que explica muy bien la diferencia entre esa visión punitiva, retributiva, y la visión restaurativa, ¿no? En lo punitivo, un comportamiento violento, disruptivo, finalmente es ver como una violación de las normas en la escuela. Es un acto que va en contra de la escuela, de los centros educativos, ¿no? Es una visión finalmente muy abstracta. Mientras que lo restaurativo, vemos ese comportamiento violento como un acto que va en contra de otra persona, o de un grupo de personas, de la comunidad educativa, ¿no? Es una ruptura de las relaciones entre las personas. Es una visión mucho más humanista.
El objetivo de la visión punitiva es causar dolor. Tú lo haces y la pagas. Hiciste sufrir a uno, te toca a ti sufrir. Mientras que lo restaurativo, lo que trata de hacer, de buscar, no siempre se consigue, hay que ser también muy objetivo en esto, es restaurar las relaciones y sanar, finalmente, sanar a través de la reparación del daño y la restauración de las relaciones. Visión punitiva, los procesos punitivos finalmente dividen a las personas que están en conflicto, mientras que lo restaurativo trata todo lo posible para reconstruir esas relaciones que sean rotas por el conflicto. El sistema punitivo lo que busca es ser culpable para castigarlo, finalmente. Mientras que lo restaurativo no hablamos de culpabilidad, hablamos de responsabilidad. Y muchas veces, dijo, ¿cuántas veces de nosotros usamos ese, haz tú, tienes que asumir tu responsabilidad? Es muy lindo decir eso, pero por mi experiencia, a los niños, adolescentes y jóvenes, no está tan fácil de comprender lo que queremos decir por asumir su responsabilidad. Por eso que nuestro trabajo es ayudarles realmente a que tomen conciencia que su actuar daña a muchas personas y daña a él mismo, ¿no? Y es decir, hablar de una responsabilidad personal, pero también hay responsabilidad colectiva, ¿no? El mal comportamiento define la deficiencia personales de los ofensores, eso es la visión punitiva, mientras que la visión restaurativa es más bien un adolescente que responde, que rinde cuenta, va a hacer lo posible para reparar los daños, ¿no? Lo punitivo es te castigo por lo que hiciste, ya se consumó. El restaurativo va más allá, es decir, que nos interesa, si bien lo pasado es importante de conocer, pero es importante también de saber y ahora y adelante, ¿no? Que no queremos que vuelves a repetir eso, que ahora tienes que ver cómo lo vas a arreglar, ¿no? Lo comentaba un poco antes, lo punitivo, las víctimas son totalmente periféricas en lo punitivo, a veces incluso no interviene, ya que nos centramos solamente sobre el ofensor. Cuando en la visión restaurativa la víctima es esencial, le damos voz y su voz está escuchada, ¿no? Y además sus necesidades son atendidas, ¿no? Y finalmente lo punitivo es un proceso disciplinario adversario, ¿no? Es decir, que son personas que van a decir qué vamos a hacer con esa persona que se comportó de tal forma. Mientras que lo relativo trata de empoderar a todos los actores que son parte de un conflicto, que se siente, que se escuchen, que ven, que hablan de lo que ha pasado, de cómo eso ha podido afectar a uno o al otro, de qué forma, y sobre todo de ver entre ellos qué pueden hacer para que las cosas vuelvan a su lugar. Yo personalmente hago esa diferencia entre lo que es una práctica restaurativa y las prácticas restaurativas. Voy a empezar por las prácticas restaurativas. Yo los veo más como unas herramientas para conseguir un objetivo, que vamos a ver lo que es. Son herramientas y las voy a presentar después. Mientras que una práctica restaurativa yo diría que más bien es una actitud de un profesional. Puedo hablar, por ejemplo, de un docente restaurativo, de un restaurativo. Es una manera un poco de pensar, de ser y de practicar con las personas, ¿no? Es decir, lo veo más como una actitud. Yo le doy un ejemplo cuando en Perú, aquí vivo, teníamos proyecto de justicia juvenil restaurativa y trabajamos con los ofensores, pero también con las víctimas. Y cuando los ofensores, nuestro equipo, lo que querían es ese cambio, es tomar conciencia que están afectados a mucho y a él mismo. Entonces, había una intervención, por ejemplo, a veces de forma muy exigente, hasta autoritario, y tener una práctica restaurativa es un poco dejar de lado ese estilo autoritario, o algunos había un estilo permisivo, pero cambiar quizás su estilo de intervención, que sí, hay autoridad, definitivamente se necesita, pero también que damos apoyo, que haya un equilibrio
entre lo que exijo, pero también esas personas muchas veces necesitan apoyo, seguimiento, etcétera, ¿no? Entonces, uno es manera de pensar, de ser, y el otro son más bien instrumentos que vamos a presentar ahora. Práctica restaurativa, sí es cierto que no se habla tanto de eso desde bastante, no de mucho tiempo, pero hoy día sí es una ciencia social emergente, es bastante nueva. Los cursos que se dan en general, la mayoría son en inglés. Yo creo que el curso que vamos a hacer de experto universitario en práctica restaurativa es uno de los primeros en español y esperamos que, bueno, muchas personas se apuntan y que podamos ir mucho más en detalle con esos cursos. Lo que estudia la práctica restaurativa es generar capital social, ¿no? Aprender a convivir, conocernos, relacionarnos, ¿no? Pero también lograr una disciplina social a través del aprendizaje y la toma de decisión participativa, ¿no? Es decir, que aprender en una práctica restaurativa a incluir todas las personas y que las personas es darle voz, que su voz sea escuchada, partir de sus propias experiencias y conocimiento y que juntos podemos aprender de uno y del otro. Objetivo de la práctica restaurativa es desarrollar un sentido de comunidad y manejar tensiones y conflicto a través de la asunción de responsabilidad, reparación del daño y restauración de las relaciones. Ese objetivo es interesante porque podríamos cortarlo en dos partes. La primera parte sería desarrollar un sentido de comunidad. Finalmente es crear capital social, aprender a convivir, aprender a relacionarnos, a conectarnos. Se trata del enfoque proactivo, ¿no? Y yo digo que en una escuela, un centro educativo, el 70-80% de nuestro trabajo sería enfocarse en eso, desarrollar un sentido de comunidad. Es lo más importante, aprender a relacionarnos, a escucharnos, a poder dialogar, ¿eh? Pero, por supuesto, como somos todos humanos y que los conflictos son parte de la vida humana, siempre habrá. Hagamos todo lo que podemos hacer para evitarlos, pero para los que ocurren, que se generan, tenemos que manejarlo de una forma restaurativa, es decir, ayudar a que las personas asumen su responsabilidad, reparan los daños y restaurar las relaciones. En una escuela que tenga, por ejemplo, una cultura restaurativa, yo diría que 75-80% de nuestro trabajo es desarrollar ese sentido de comunidad y el resto, 15-20%, 25%, sería manejar esas tensiones. No podemos jugar siempre al bombero. La ventaja de la gestión de conflicto a través del enfoque restaurativo reduce drásticamente también los niveles de reincidencia, porque hay un aprendizaje, hay una toma de responsabilidad y eso, perdón, he saltado eso. Práctica restaurativa en el ámbito escolar, pero la práctica restaurativa puede ir en cualquier ámbito, en el ámbito laboral, puede ir en el ámbito comunitario, en el ámbito penal, el ámbito familiar. Y bueno, a través del curso de posgrado, la ventaja es que vamos a poder tocar distintos ámbitos, comunitario, penitenciario, etcétera, etcétera, ¿no? Pero la práctica restaurativa lo que busca es crear espacios sanos, seguros, donde la persona pueden dialogar y escucharse, ¿no? Es una forma finalmente también de crecer juntos. Podemos prevenir problemas, podemos atender problemas en un aula, podemos hacer círculo sobre un problema. A ver, doy un ejemplo. Imagínense que yo soy docente de una clase de unos 25 alumnos y los 3-4 últimos días varios alumnos me vienen a ver al final del curso diciendo, profe, no sé qué está pasando, pero no encuentro mi cuaderno, no encuentro mi bolígrafo o un libro que había llevado. Hay cosas que empiezan a desaparecer. No sabemos si es una persona que está
robando eso o si se pierde, etc. Pero yo podía organizar y preparar primero para un ciclo para tocar ese tema. Y introduciéndolo diciendo, mire, hace varios días que está pasando en el aula, no me hace sentir en confianza, no me hace sentir tranquilo y me parece importante que hablemos de lo que está pasando. Pero cuidado, no es el enfoque punitivo, sería quizás hacer también un ciclo y decir, aquí nadie se va a salir de este salón sin que yo sepa o que sepamos quién está haciendo eso. Eso no es restaurativo, sino es bien punitivo. Pero si hago un ciclo y que pregunto a las personas, incluso que les digo, no me interesa saber quién, si es alguien del salón, porque puede ser algo externo, lo hacen, sino más bien que tomemos conciencia que este tipo de cosa nos afecta a todos. Entonces podría hacer una pregunta de que piensen en un momento dado en su vida que desapareció algo, algo significativo para cada uno, importante, cómo se sintió en ese momento. Es generar confianza, generar más bien reflexión, que la persona dice, es verdad, yo recuerdo en tal lugar, etc., ¿no? Puedo hacer también preguntas de qué podríamos hacer para que eso no vuelva a ocurrir. Lo que queremos es que yo como docente no doy toda la respuesta, sino que la respuesta puede surgir o debe surgir del grupo y la puedo compartir. Si alguien dice, por ejemplo, bueno, yo propongo que revisamos a cada alumno antes que entre en el salón y cuando sale del salón. Yo podría preguntar al grupo qué piensen de eso, cómo lo ven. Ellos quizás podían decir, bueno, aquí es un centro educativo, no es una cárcel. No me gustaría que a mí me venga a tocar a ver si me llevo un arma o una cosa así. Lo importante es hacer circular la información y aprender juntos y tratar de tomar decisiones, ¿no? Vamos a tocar. Esas son las prácticas restaurativas. Ven que son varias banderas. Hay unas que son informales, son las 4 primeras, la escucha, la declaración afectiva, la pregunta restaurativa y la pequeña restaurativa. Informal son prácticas que podemos hacer de forma espontánea, que no hay que preparar realmente, que podemos hacer en un individuo o a 2 o 3, y de las 3 últimas es lo que llamamos prácticas restaurativa formal, ¿no? Ciclo restaurativa, la mediación y la reunión restaurativa. Yo me voy a enfocar más bien en lo que es los ciclos restaurativos, ¿no? Cuando hablamos de formalidad, es una herramienta que necesita preparación, es una herramienta que necesita planificación, es una herramienta mucho más estructurada, que involucra más gente y que va a tomar más tiempo, ¿eh? Hacer círculo, puede hacer un círculo en 15 minutos, como puede hacer un círculo en 1 hora y media, depende de qué tema voy a abordar, cuántas personas están en el círculo, etcétera, etcétera, ¿no? Muchas veces cuando doy curso, me gusta de preguntar, aquí tiene un poco la respuesta en la pantalla, pero me gusta preguntar a la gente qué, qué aporta poniéndonos en un círculo, sentado en círculo, qué crea, ¿no? Y las personas finalmente, bueno, lo responden diciendo, bueno, en un círculo nos vemos todos, la cara, los ojos, y hay una mejor conexión. Otros dicen que en el círculo somos todos iguales, no hay uno más importante que el otro. Incluso el facilitador del círculo es uno más dentro del círculo. Hay igualdad. Un círculo crea confianza, si hay confianza, crea seguridad. Aunque debo decirle que los primeros círculos que hacemos con un grupo no es realmente ni confianza ni seguridad, al contrario, hay un poco de temor, porque es exponerse frente a los otros. La confianza y la seguridad se gana haciendo círculos de forma frecuente y que se den cuenta que el círculo es un espacio sano, seguro. Es un espacio donde no aceptamos las críticas, la, lo que queremos es una apertura al diálogo, ¿no?
podemos estar en desacuerdo con algunas cosas que se dicen en el círculo, pero lo podemos decir de forma respetada, ¿no? Podemos tener pensamientos y experiencias distintas. Pero algo que insisto mucho, los primeros ciclos que vamos a hacer con nuestros alumnos, nuestras alumnas, son ciclos para crear comunidad, para conocernos, para conectarnos, para sentirnos bien. Que aquí es un espacio donde tengo voz, mi voz está escuchada, no me van a criticar, no me van a juzgar. Y una vez que esa confianza y seguridad se instala, ahí podemos empezar a tocar temas más sensibles o problemas que afectan al grupo o la escuela. Eso, vuelvo a insistir, los primeros es círculo proactivo para conocernos y crear un sentido de comunidad. Estar en un círculo, el círculo es un solo objeto, no hay inicio, no hay fin en un círculo, así que crea ese sentido de pertenencia, ¿no? En el círculo todos tenemos responsabilidad y yo siempre digo que cada persona que está en un círculo tiene algún conocimiento y alguna experiencia, las cuales pueden compartir en el círculo. Y finalmente podemos compartirlo y crecer juntos, ¿no? Y finalmente quiero decir también que los círculos va a recordar al facilitador, que es uno más dentro del círculo. Y muchas veces el facilitador, cuando hace las preguntas, es importante que él mismo responda a su propia pregunta, ¿no? Hay una hipótesis fundamental de Ted Wachtel, que expresidente del Instituto Internacional de Práctica Restaurativa, que dice que las personas se van a sentir más contenta, más colaboradora, más productiva, cuando las personas que tienen autoridad sobre ellos hacen las cosas con ellos y no en contra o para ellos. Es decir, un docente haciendo las cosas con sus alumnos va a hacer que sus alumnos se van a sentir más contentos, mejor relaciones, más dispuestos a colaborar, a dar lo mejor de sí. Y las escuelas que tienen ese enfoque restaurativo, incluso podemos ver que hay un mejor rendimiento académico de parte de los alumnos, porque son más responsables y trabajan mejor. Pero los círculos realmente se pueden hacer por una... A ver, ¿qué? ¿Para qué los círculos? Eso es importante. Ya dije algunos de ellos. Relacionarnos es lo primero, ¿no? Conocernos, porque nunca nos conocemos suficientemente. Conectarnos, compartir opiniones, ideas, expresar sus sentimientos, que al ser humano le cuesta realmente expresar sus sentimientos y muchas veces cuando son sentimientos desagradable, es como si tenemos un poco de, nos sentimos vulnerables, nos sentimos ahí débil, pero sin embargo es tan importante de expresar los sentimientos, tanto positivos como negativos, ¿no? Y al escucharnos, lo que hace es provocar o promover esa empatía, ¿no? Ponerse en el lugar del otro, ¿no? Círculo para qué? Aprender a crecer y daré más ejemplo más adelante, ¿no? Yo le comentaba que hay muchas razones de hacer círculos. Por ejemplo, podemos fijar metas, ¿eh? Podemos en un aula identificar o valorar los logros que hemos conseguido. Podemos abordar contenido de un curso dentro de un ciclo, puede ser un curso de historia, que leemos una pequeña historia de la historia de España y luego preguntamos a los alumnos en círculo que le genera como sentimiento en relación a lo que escucharon, que aprendieron con esa historia, etcétera, etcétera, ¿no? Puede servir para planificar, preparar o evaluar actividades. Podemos crear nuestra norma. Eso a mí me encanta y aprovecho para hacer quizás un ejemplo. Aquí en Perú, en un colegio, me habían invitado para capacitar a los profesores sobre práctica restaurativa, ¿no?
y lo hice en el centro educativo mismo de esos profesores. Y cuando entré en el salón vi gran carteles que decían normas en el aula. Primero que todas las normas que habían puesto empezaba con no, no se puede, no se puede, no se puede, como no se puede usar el celular. Y pregunté, ¿quién hizo esas normas? Y me contestaron los profesores que era lo responsable de convivencia y que todos los salones tienen esa norma para que los alumnos sepan de esas normas. Fíjese que la práctica restaurativa no actuaría así. Cuando decía, si hacemos las cosas con ellos, se va a sentir más feliz, más colaborador, más productivo. Y entonces, al inicio del año, podíamos sentarnos en círculo y decir, bueno, vamos a tener que convivir durante un año académico, somos un grupo bastante grande, no es siempre fácil, propongo que creamos nuestras normas en el salón de clase, ¿no? Y algunos me dicen en un principio, cuidado, profe, si usted hace eso, se va a comer, van a poner cualquier cosa. La persona que me dicen eso es porque no han trabajado en círculo y si hacen círculo van a ver. Y entonces los alumnos son bastante buenos, que tienen incluso ideas creativas y proponen cosas. Y alguien que propone algo, puedo preguntar al grupo qué piensa de lo que propuso Pedro o María, ¿no? Y a veces al escuchar rechazamos una propuesta que se ha hecho o la aceptamos. Si hay, por ejemplo, el grupo acepta una propuesta, pero que a mí no me parece, puede decir, disculpe, pero esa no la voy a aceptar, pero siempre tengo que explicar por qué esta no la hago entrar, ¿no? Es importante que cuando tomamos decisión, soy la autoridad de todo el salón y trato, por supuesto, el consenso, pero no es que el círculo restaurativo debe llegar al consenso. A veces no hay, y si no hay, alguien que tiene que tomar la decisión. Y en ese caso será el facilitador, la tomo, docente, autoridad en el salón, pero siempre dando una razón, una explicación, y no solamente porque soy el profe. Eso no es una razón, ¿no? Y podemos, a través de los círculos, prevenir y resolver muchísimos problemas. Esos son temas que se han abordado en círculo, de un listado de derechos, deberes, proyecto de vida, empoderamiento, el consumo, etc. Es realmente he trabajado muchísimos de esos temas con los alumnos, pero no debe ser que sea siempre los docentes o los profesionales que impongan los temas a los alumnos. Algunos podemos poner, por supuesto, pero a veces vale la pena hacer círculos y preguntar a los alumnos qué les interesa, que podíamos trabajar, temas que podíamos trabajar en círculo, ¿no? Por ejemplo, ahora que estamos con esa pandemia, ya estamos nosotros trabajando, bueno, aquí en Perú, pero también con Ecuador, sobre el retorno de los alumnos en la clase. Y previo a ese retorno, trabajar con los profesores para también, hay que cuidar al cuidador, que puedan también expresar cómo lo están viviendo, cómo han podido sobrellevar eso o la dificultad que ha tenido, etc. Es importante que los profes puedan también desahogarse, que sean escuchados, para también que entra de una forma serena y tranquila para trabajar con sus alumnos. Y quizás lo más importante antes de trabajar la currícula, porque hemos perdido tiempo, recuperarla, yo creo que lo primero que tenemos que hacer son círculos y dar voz a esa persona, a ver cómo lo han llevado, que ha sido difícil para ellos, porque quizás algunos o varios han perdido un ser querido o han escuchado a alguien que han perdido esa. Es tremendamente importante de generar varios círculos y tocar ese tipo de tema antes de empezar la currícula y un profe que dice no, hemos perdido tiempo, etcétera, poner presión no le va a resultar, al contrario. Yo personalmente tengo un hijo que está 15 años y le están dando trabajo vía online. No es tanto que le dan, me parece de forma más de lo que debería, bueno, es mi opinión, pero veo que tiene mucha dificultad a hacer los trabajos, porque es algo nuevo para él, luego no puede ser, no es fácil para los alumnos ahora,
y creo que el regreso a la escuela va a ser importantísimo hacer ese tipo de círculos. Quiero mostrarle un video que es un video más o menos de unos 13 minutos, que es un video en Chile, Valparaíso, que persona que ha sido captada en práctica restaurativa y que han hecho un pequeño video sobre un salón de clase y van a ver un poco lo que es un círculo. Y luego podrían hacer algunas preguntas y tratamos de tener un pequeño debate sobre esto, ¿ya? Me dan un segundo que voy a pasar el video. Tengo que salir de aquí. Compartir pantalla completa. Pantalla. Permitir, a ver, es ese. Bueno, espero que funcione. Hola, sí, parece que hay algún problema de sonido porque se le ve entrecortado. Vamos a ver si consigue restaurar. ¿No, no funciona? Ahora ya, sí, ya, sí. A Sí, ver, porque estaba escuchando una voz mientras estábamos viendo el video. ¿Están viendo el sí, video? sí, pero no lo deben de oír. Ah, ¿no? Tienes que poner el micrófono, no tienes los cascos puestos, ¿no? Ah, ahora, a ver, te voy a decir, ¿eh? Porque había puesto a ver, ahora, Dani, no, ahora no tiene el volumen. No, no ¿se se oye. escucha? No, el vídeo no se oye ya. ¿Se escucha? No, pero bueno, se lee. Quiero decir que ahora, No se ¿vale? escucha, ¿no? A ver ahora. Intento ponerlo yo, a ver si se oye conmigo. A ver, vamos a intentar ponerlo yo. A ver, Deja de compartir ya. ¿Me oyes? ya, voy a cerrar, un segundo. Vale, lo pongo yo. ¿Cuál es el de círculos, no? ¿Es el de círculos ya? Es el círculo conversación. Sí, es ese. ¿Se oye? ¿Escuchan? ¿Se está oyendo? No se escucha, no se escucha. ¿Qué está pasando? Dice que no se escucha, ¿eh?
Ya lo leo, sí. No sé por qué no me... ¿Ahora? Sí está en YouTube, es verdad. Se escucha muy bajo. Pati, no escuchan. A ver. Hola, hola. ¿Por qué llegaste hasta ahora? Te pedí temprano que me dejara la comida lista y preparada. ¿Pero no te muestras tú? No. Tú te tienes que hacer cargo de todo de la casa. Yo soy lo que yo trabajo. Pero yo sé que la guardia no que tú. Yo me dijo la última del machismo y creo que la cosa que vamos a hacer es obviamente del machismo. Pero de verdad me gustaría tener una situación de hacer esa actividad. Y segundo, me puse en el caso de que había que hacerle entender de una u otra forma a nuestros compañeros que así me van a llegar a una parte. Y ahí fue donde dije ya, ahora es cuando hay que hacer algo donde ellos mismos se les cuenta. Machismo es como es el racismo porque el hombre dice cosas que la mujer no puede hacer, que hace daño, como el hombre es el más poderoso que puede hacer todo, y la mujer no puede hacer por el fútbol, el deporte, y cuando estamos bien, no me la ven menos o de la misma. Para nosotros el fútbol es así como algo tan fundamental es el momento en que los unos se sientan a hablar con los otros. Alguien religión mucho eso y además a nosotros no nos da como ganas de hablar con el hombre y a veces dicen, ay, qué mala tan buena, y como la apoyan solamente preocuparse porque ustedes igual saben que de repente nosotros nos ponemos brusco o algo, entonces mejor que evitemos algún accidente o algo, como que la estamos cuidando. Si uno recupera eso, recupera la palabra, recupera este sentido más profundo de la palabra, que es comunicación. En una actitud estar a la par con los niños, no solo los niños deciden, se comparten y también se ponen los controles. Donde quiero un poco de mejor de familia, con el Roberto, nada más pueden pensar que es por cuidarnos, porque no sé si no pasa nada, pero otros pueden pensar que somos gente. Entonces, mejor que el proyecto está inspirado en la educación, están inspirados también en prácticas como que las mujeres pueden ser propias. En la construcción podrían decir, a ver, el hombre puede tener más capacidades de fuerza, así para, por ejemplo, una energía de cargar. Mujeres que entonces que por cosas raras le hacen mucho caso al hombre y entonces por el simple hecho de no perderlo o no quieren discutir con él, prefieren estar de su lado y decir que las cosas que él dice están bien. Desde un padre, no más que nada, lo privacy. Vivieron viendo como su mamá fue abandonada, o ella no hacía, o ella misma no hacía su derecho. En verdad debería haber un grupo en donde los dos valores se quedan resaltados. Los dos valores. Julián decía que, bueno, yo no tengo ninguna opinión de esto, por eso hay que hacer el chiste, que uno tiene una opinión propia y eso se comparte. Las relaciones que nos da nuestro compañero, que lo que pasa en tu casa, eso se queda dentro de eso. O sea, en realidad, es como nuestro pasa. Ahí nadie va a aceptar cosas a nadie, ni siquiera los papás, porque es donde nosotros nos respetamos. Podemos expresarnos libremente con cada compañero, podemos discutir cualquier tema
abiertamente problemas familiares, puede ser de drogas, bullying a veces también. Temas fuertes. Lo que van a decir que no se queda el círculo. El taller de formación ciudadana parte también del Instituto Propio Estudiantes. Nosotros todos los años desarrollamos una encuesta en donde le preguntamos a los estudiantes cuáles son los temas que quieren tratar, cuáles son los temas que como comunidad les gustaría abordar. Uno de esos temas siempre ha salido el tema de sectorial. Nosotros queríamos, base a nuestros principios, nuestro ley también, dar la libertad a los estudiantes que pudiesen abordar el tema de sectorial. Yo creo que más que saber cómo lo están educando los niños, que saber, quiero que saben los niños respecto a la violencia de mujer. Como el hombre siempre estudia al hombre. No, porque estamos en pareja, solamente miren, cultural a nadie, no, eso. O sea, al final se deja ver a una persona como una persona que se pasa a hacer una cosa, que es un objeto que se adueña de esa persona. Lo que hacemos es el reflejo de lo que vivimos en el hogar o en la vida. Por ejemplo, si yo veo que mi mamá le pega a mi papá, o en el caso contrario, que mi padre le pega a mi mamá, yo seguramente voy a tener una postura a eso, voy a reaccionar bien, como por ejemplo decir, no, eso está mal, no lo voy a hacer en mi casa, o reaccionar mal y intentar lo mismo en mi hogar. Pero yo que puedo conocer bien a mis compañeros y relacionarme bien y saber qué piensan ellos. Lo que hicieron en el taller fue una buena convivencia entre todos nosotros y aprender lo que ocurre en nuestra vida cotidiana. Cuando estamos hablando en la sala, uno siempre trata de tener la misma opinión del otro y no hablar, no sacar su opinión a la vista porque por la vergüenza. Entonces aquí como que estamos en confianza y cada uno dice lo que quiere y opina lo que quiere. Van en un muy buen camino la conversación, porque se toman temas desde un punto de vista que nosotros los vamos a apreciar y ver y decirle a nuestra prima tamaño que podemos cambiar como sociedad. Con el educador que facilita procesos de reflexión colectiva. Lo primero es romper un poco con lo que es informal en la educación. Ir a buscar a los chiquillos y a las chiquillas al azar, traerlos como a otro espacio, era auxilio. Tratar de que el adulto no se robe la palabra, que se robe el protagonismo, que los chiquillos y las chiquillas acá como muy dispuestos a generar como un espacio de necesidad. Nunca había una necesidad, es como un proceso informal. Son buenos para conversar, son buenos para contar lo que está pasando. Pero tenemos los chiquillos y las chiquillas lograron darse cuenta que este paso lo construimos. Y es un proceso de tranquilidad, de calma, de ir al paso de los chiquillos, de no imponer de temática, de acostumbrarnos también de que los cabros en las caras son muy viciosos, le gustan con la raya, le gustan con su música nacional, a veces podría salir de la mente dando lo que pasó. Entonces no censurar eso, sino que priorizar la experiencia como vaya saliendo de mata. Y acá en el colegio algo que me gustaría cambiar, tal vez sensibilizar. Como vemos también esta desigualdad. O sea, tampoco en el colegio se ha registrado así como que un niño sí le pega muy fuerte a una niña. Pero ahora yo, o sea, y yo estoy hablando de mi punto de vista. Yo no he visto ninguna pelea de dos niños o una niña con otra niña. Yo no podría opinar sobre ese tema o desigualdad que no lo he visto. Nosotros a veces pensamos que tenemos la razón siempre. Nosotros como adultos hemos vivido más nuestra vida, no la vida de otros. Entonces también mi idea es cuestionar la adopción, las relaciones intergeneracionales, que podamos tener desacuerdos, que los chiquillos y las chiquillas puedan tener desacuerdos entre ellos y que logremos ponernos de acuerdo en eso que genera ciudadanía. No se van a estar en casa, que estamos pensando en esta ciudadanía y que pensamos que los chiquillos son lo que dice la televisión. Los chiquillos y las chicas están generando pensamientos críticos. Lo que pasa
que los mecanismos adultos de participación no les llaman la atención. Para generar participación hay que generar los procesos y la estructura con ellos, no desde el mundo adulto, no desde esto como cuota de participación. Si nos equivocamos, lo tomamos más bien. Para hacer educación cívica, para generar ciudadanos, necesitamos niñas y niños que hablen de manejar de nuestra vida la convivencia, de manejar de nuestra vida la vivencia, para ser personas más libres. Creo que ese es un sueño mayor. ¿Cómo lo bajamos? Generando conciencia crítica, generando conversaciones. Ayuda como a darse cuenta. No solamente sobre este tema, sino a también conversar a todos, sino que por el simple hecho de sentarnos y poder establecer una conversación y hablar de distintos temas que nos invaden al curso, eso yo creo que es muy importante. Y si nosotros queremos que cambie, hay que hacerlo, porque no nos sirve un par de palabras de una cámara de signos. Nosotros queremos, yo por lo menos, no sé si lo doctor me comprenderá, quiero que cambie. Bueno. Oh. ¿Aló? ¿Me escucha? ¿Aló? ¿Me escucha ahora? Pati. Ah, ok, perfecto. Bueno, Sí, se te escucha perfectamente. si algunos de ustedes quieren hacer una pregunta o un comentario sobre este video de Chile, de Valparaíso, que un profesor que fue capacitado y decidió de trabajar con sus alumnos, con visto, están en círculo, a veces usan lo que llamamos un objeto de diálogo para mostrar, indicar la persona que lo tiene en la mano y la persona que tiene la voz, que tiene el poder de hablar y los otros el deber de escuchar. Pero no sé si hay algunos comentarios o preguntas en relación a ese video, ¿no? Si quieren escribir algo. El profesor dijo ahí que sí, que los temas lo deciden los alumnos. Es importante darle también ese espacio a los alumnos para hablar de tema que les interesa. Por ejemplo, bueno, si tomo el ejemplo aquí en Perú, un tema importante también es la migración venezolana, que si bien en un principio Perú lo abría los brazos, ahora hay bastante rechazo y es un tema muy importante. Entonces quizás se podían, que uno ofrezca la posibilidad de hacer un ciclo para tocar ese tipo de tema. Pero también los profes pueden estimar que hay un tema muy importante también, que quizás ellos no lo están pensando y puede poner un listado y los alumnos van eligiendo, ¿no? Exacto. Lo importante es un interés común, ¿no? Algo que interesa realmente al grupo. Bueno, habrán escuchado también varios que opinan. El trabajo de un facilitador, primero quiero decir que el círculo es una herramienta formal, hay que prepararla. Hay que preparar, es decir, cómo lo voy a introducir, qué preguntas voy a hacer, pero saber cuál es el objetivo que quiero lograr también a través de ese círculo. Es decir, no es algo ahí que empiezo y es mágico y me funciona, sino porque quiero hacer un círculo, la pregunta que voy a hacer para conseguir ese objetivo. Y hay varios tipos de círculo. Círculo secuencial, círculo no secuencial, la pecera. La verdad que la pecera no la vamos a hablar ahora, sino
hablaremos más bien de esos dos ciclos, lo secuencial y no secuencial. Y a veces uso uno y a veces uso los dos, ¿no? Creo que aquí lo explico mejor. Ciclo secuencial, como dice el nombre, secuencia es el primero que tiene el objeto de diálogo, lo pasa a la persona que está a su lado, derecha o izquierda, y es dar la voz a cada uno para poder responder. Cuando hacemos una pregunta en un ciclo secuencial, lo que queremos o esperamos es que todos van a decir algo. Pero sin embargo siempre existe esa posibilidad que uno puede decir, bueno, no digo nada y lo paso. Al final del ciclo podemos preguntar a los que pasaron si quieren decir algo ahora, porque a veces uno no dice nada porque o por timidez o porque prefiere escuchar a los otros antes, etcétera, ¿no? Pero siempre hay que respetar que hay esa posibilidad de pasar. Es una pregunta que hacemos de una forma muy sencilla, específica, en orden. Y aquí he dado algunos ejemplos. Un profe que en un aula donde ya saben lo que es un ciclo puede preguntar cuál es mi compromiso el día de hoy. Puedo empezar mi clase preguntando el nivel de ánimo de los estudiantes, de 0 a 10. 10 es lleno de motivación, de energía, y el 0, 1 es el que está quizás con un problema en la cabeza, que no se siente bien, algo le pasa, ¿no? Es decir, siempre por la pregunta que hacemos tenemos que pensar si es secuencial o no secuencial. La necesidad del ciclo. El ciclo no secuencial son una intervención, como lo han visto en el vídeo anterior, la persona levanta la mano y quieren tener voz, ¿no? Y que su voz sea escuchada. No, el orden es lo que levantan la mano, depende de la cantidad de personas en el ciclo. Si son muchos, evitaré de usar un objeto de diálogo y si no, la persona levanta la mano y le toca a él de hablar. Pero en general usamos ese ciclo no secuencial cuando hacemos una pregunta en la cual esperamos una respuesta más profunda, quizás más amplia, y entonces toma más tiempo. Imagínense que cada uno tendría que responder eso. Luego también hago ese tipo de círculo cuando, por ejemplo, hay una pregunta sobre qué significa realmente la convivencia, qué significa convivir. Se imagina si tengo 25 alumnos que cada uno debe decir, quizás algunos no saben o no saben cómo expresarlo, otros van a repetir no sé cuántas veces lo mismo que los anteriores. Es mejor en ese caso hacer una pregunta no secuencial, hay 3 o 4 que levantan la mano y preguntar a los otros qué piensan de lo que escucharon de sus compañeros, ¿no? El tema de lo no secuencial hay que manejarlo bien, porque a veces hay unos alumnos que le gusta tener la palabra o manejar el grupo. Entonces, que son muchas veces ellos que levantan siempre la mano si los otros ya no la levantan. Así también es un papel del facilitador de hacer participar a todos. Puede decir, bueno, los que ya levantaron 2 o 3 veces las manos, a ver, escuchamos a otros. Es importante también eso. Comentaba que el círculo es una herramienta formal, es decir, formal, planificar, hay que preparar muy bien. Han visto, por ejemplo, en el video anterior, los círculos. El profe seguramente, bueno, en base a un tema que proponen los estudiantes, empezar a proponer a los alumnos de hacer quizás un juego de roles en el medio del ciclo. Entonces, en medio de roles, uno papá, otro mamá, el hijo, un problema tal, y luego lanzan una pregunta y van contestando, respondiendo, ¿no? Y es muy interesante porque es aprender realmente a dialogar y a escuchar, ¿no? Y eso se lo puedo decir con la experiencia que tengo haciendo ciclos en distintos ámbitos, las personas le encanta, le gustan los ciclos, porque siente realmente que son considerados,
que hacemos las cosas con ellos, que tiene voz, que puede expresar cómo se siente, expresar ideas, opiniones, aporte, ¿no? Y además en un espacio sano y seguro, porque aquí las normas son, bueno, escuchamos, no estamos ahí para criticar, no estamos aquí para tener prejuicio, juzgar al otro, no lo permitamos, ¿no? Círculo podemos hacerlo, he explicado antes, por muchas razones. Mire, hay un círculo que hice en España, fue creo el año pasado, y la verdad hay cosas mágicas o yo diría poderosa. Mire bien, fue en un colegio, en una zona de España bastante desfavorida, y había unos 20 alumnos, 22, había dado una pequeña conferencia al director y sus docentes, y había pedido al director que me den por lo menos una oportunidad de hacer unos cuantos ciclos con los alumnos. Entonces ahí me senté con los alumnos, ningún profe se quiso sentar, sino se quedaba atrás del círculo tomando fotos, tomando vídeo. Ninguno se ha publicado porque hay que respetar también esto. Y la pregunta que hacía era preguntas sencillas para conocernos, para que puedan entrar en confianza. Y entonces hizo una pregunta y secuencial. Entonces el que estaba a mi lado empezó. Y así hacíamos el turno. Llegó un momento a un alumno que no sabía, pero era tartamudo. Y entonces cuando él respondía, bueno, tenía ese problema de tartamudez y entonces hablaba con dificultad, pero se expresaba. Y en ese momento que él hablaba, observé a mi lado derecho dos alumnos que estaban riendo y mirándolo, hablando de él, etc. Y traté de mirarlo para hacerle ver que eso no se puede hacer, pero no me miraban. Eran realmente ellos dos. Pero tiene que pensar que yo era el primer momento que conocía a ese alumno, no los conocía de nada. Entonces me aventuré a hacer una segunda pregunta sencilla y de nuevo cuando llegó al joven, a ese niño que tartamudeaba, de nuevo tartamudea y los otros observó lo mismo, que se están burlando. Digo, tengo que hacer realmente algo, pero deje pasar. Cuando hicimos el tercero, y ahí me había preparado que si de nuevo interviene esos dos muchachos burlándose del amigo, ahí tengo que intervenir. Y cuando llegó al niño tartamudo, empezó a enojarse y dijo, y no le miento, sin tartamudear, que yo estoy harto aquí, harto que se burlan de mí cuando estoy interviniendo. Es decir, logró, por el enojo no lo sé, pero hablar ahí un poco sacudido, pero no como hablaba antes, y miré la cara de los alumnos y principalmente esos dos que realmente cerró la boca. Y en ese momento intervine y le dije que te felicito de haberte expresado de cómo te sientes cuando pasa ese tipo de situación. Qué bien que lo hiciste. Y luego hice la pregunta, ¿cómo se sentiría mirando a todos? ¿Cómo se sentirían ustedes si alguien se burlaba de vosotros durante un ciclo? Y por supuesto que miraba un poco más a esos dos muchachos. Y algo que no esperaba tampoco, una de las alumnos le dijo, no recuerdo el nombre de ese alumno que tartamudeaba, pero le dijo, te felicito también, y empezó a aplaudir, y todos aplaudieron, incluso los dos que se burlaban de él. Hicimos otros círculos después, si bien volvió a tartamudear, pero los dos chicos se lo puede decir que no hablaban entre ellos, no sonreían, no se hablaba. Terminando el círculo, me he acercado, aparte con esos alumnos que tartamudeaba, para decir realmente que bien que lo dijiste y que lo que me han dicho era importante, a pesar que lo dijo con mucho enojo, pero era normal, era su expresión en ese momento, pero que bien y que ahora parece que los otros han entendido.
Pero el director habló conmigo diciendo la verdad que nunca hubiera podido creer que eso podía pasar. Y es decir, me dijo qué impresionante lo que ha aportado ese ciclo. Y he hablado también a esos dos muchachos, diciendo cómo me sentía yo cuando le veía ellos haciendo eso, que se burlaba. Y la verdad que ellos mostraban bastante vergüenza porque, bueno, no se sentía bien con lo que habían hecho, pero el diálogo que tuvimos espero que saca una buena lección de eso. ¿Eh? Es decir, que los círculos realmente ayudan a crecer. Quisiera mostrarle otro pequeño video, ahí Patti quizás va a tener que ayudarme, que es un círculo ahí en Beguidos, en un lugar en España, creo que es de León, que lo he encontrado también por casualidad en YouTube y que me parece también interesante, ¿no? El discurso del rey. Si alguien me dice que en la magnífica, el discurso del rey se observa el fuerte componente psicológico, lo que supone los traumas y fobias infantiles a la hora de presentar tartamudez. Qué interesante. Cuando él no era consciente de su dicción, por ejemplo, tenía casco que le hacía oír música. Su habla podía ser clara, excelente. Bueno, vamos a presentar el segundo video, que es un poco más corto, son 4 minutos y podemos conversar luego. Esta metodología me permite hablar en los círculos para que los demás escuchen mi versión. Tengo los bolsillos Hola, buenos días. He aprendido a cómo jugar a un lado con expresiones sociales. Yo he aprendido a ponerme en el lugar de los demás. Convivir con los compañeros y respetar las informaciones. He aprendido a respetar a mis compañeros y convivir. He aprendido a nada suma en este charco, no ninguna marcada, palabra preparada, cada vez tranquila la cresta de gloriana, se libera mi gloria, se libera esta historia, entre manifestarse, levantarse, la mente de pedir, vuelva a abrir la puerta, está resuelta, está lenta, sacar la voz que estaba muerta, se la orquesta, cantar, seguro libre, siente, respirar, sacar la voz.
No tengo la verdad la mente de la gente. Pocas veces merece cantar menos y con voz cada voz. Pensando en sacar voz. A ver, bueno, parece que no se ha escuchado bien, no sé qué habrá pasado, pero veo que Patricia mandó los links de esos dos videos, que es importante porque ahí es, en el último, esos alumnos se expresan también cómo, a qué sirve el ciclo, cómo se siente con ellos, etcétera, ¿no? Nos falta 15 minutos, más bien lo que quisiera es poder responder a algunas dudas o preguntas. Es verdad que es poco tiempo para poder, ¿no?, hablar, pero le digo, en las escuelas donde he trabajado los ciclos restaurativos con los profesores y que lo implementan, muchas veces me dice que hay un cambio. Algunos profesores temen pensando que eso es como perder autoridad. No, no, el profesor se queda con la autoridad, pero también se distribuye también el poder a los alumnos, ¿no? Dándole voz y que esa voz sea escuchada, ¿no? Y va mejorando las relaciones de una forma impresionante entre los alumnos y el profesor. Uh, y es importante también en ese caso que los profesores, yo no creo que los profesores puedan hacer círculos con sus alumnos si ellos mismos no hacen círculos entre profesores, ¿no? Bueno, no sé si hay alguna pregunta ahora sobre el tema de círculos restaurativos. ¿Cuántas rondas de preguntas son aconsejables en un círculo con adolescente? Bueno, una pregunta. Todo, no hay una cifra, pero puede ser de, yo diría, no demasiado, es decir, de 3 a 5, porque depende de varias cosas. Depende de qué tema vamos a tocar, depende de cuántos alumnos hay en el salón de clase, depende de cuánto tiempo tengo yo. Si soy un tutor, quizás durante mi hora de tutoría y tengo que calcular más o menos eso. Luego es elegir por la pregunta que hago si va a ser una pregunta secuencial, que espero que cada uno responda, o que sea un círculo no secuencial, algunos. Es decir, no hay una respuesta clara. Si toco, por ejemplo, un tema, el tema, por ejemplo, de bullying que se trabaja en círculo, podemos trabajar en varias sesiones de círculo, porque hay tantas cosas que decir sobre el bullying, quiénes son los actores, cuál es el de cada actor, etcétera, etcétera. Podemos hacer varias sesiones y no que en un solo círculo abordamos todo. Es verdad que los adolescentes no pueden tener tampoco atención tanto tiempo. Entonces hay que ser también creativo, que en medio de un ciclo puedo hacer una dinámica, dinámica que nos despierta, que nos hace reír. Es decir, hay que ser súper creativo en eso, ¿no? Entonces sí que la cantidad de personas en un ciclo puede variar también. Puede hacer con 8, 12, 20. Si voy más allá de 25, lo que hago yo a veces es un doble ciclo. Un ciclo interior, ciclo exterior. Y digo que los que están sentados en el ciclo interior son los protagonistas, los que escuchan, pero en un momento dado, los que estaban en el interior lo pongo al exterior para que haya una participación activa de todos los alumnos. Voy a mirar si tiene otra pregunta. Si alguien tiene alguna pregunta, tenemos todavía unos 10 minutos
Lo que, disculpe que vuelvo a insistir, yo recuerdo tantos profesores que han sido capacitados y que me mandan un correo, un WhatsApp o me llaman por teléfono directamente, me dicen, wow, hice un ciclo, la verdad que no me ha salido tan bien, eh, ha sido un poco complicado. Y le digo, bueno, primero lo felicito de haber hecho su primer ciclo, pero cuando le pregunto qué tema ha abordado, era uno, me recuerdo muy bien, me dijo el tema de la impuntualidad, porque mis alumnos no son puntuales. Y le dije, bueno, es un tema muy importante, pero no era el momento de tocar eso. Los primeros ciclos, insisto, no obviamente es para crear un centro de comunidad, para conocernos, relacionarnos, para entender cómo funciona un ciclo, qué es el objeto de diálogo, aprender a escucharnos. Utilizo muchas dinámicas también sobre la escucha para darse cuenta que no es fácil escuchar una escucha activa, asertiva, ¿no? Hay que luego conozco algunos colegios que son tantos ciclos que al final los ciclos mismos lo crean los propios estudiantes que piden de hacer un ciclo para abordar tal situación o tal tema, etcétera, ¿no? Y el profesor finalmente va y es realmente empoderar a los estudiantes dentro del ciclo. Hay otra cosa que quiero aprovechar, si no hay... ¿Sabes lo que en mi experiencia he podido ver? Y lo digo muchas veces durante mis capacitaciones. A los alumnos que no les gustan tanto los ciclos son los líderes negativos, los que le gusta mandar y manejar el aula, ¿no? Que es la persona. Y no les gusta porque muy rápidamente al hacer ciclos se dan cuenta que van a perder poder, porque el poder lo diluimos entre todo el grupo, entre la colectividad. Y entonces esos líderes lo que muchas veces pueden hacer es quebrar la dinámica del grupo. Que eso no sirve, que pregunta tonta, etc. Y complica la cosa, complica el desarrollo del ciclo. Entonces hay trucos. Uno de los trucos quizás es acercarse a él antes de hacer un círculo y reconocer que cuando él dice algo, la gente lo sigue, es una persona, bueno, que representa al grupo, a ver si me podía ayudar abordando tal tema, etcétera. Y en general, lo que buscan esos líderes negativos es un poco ese protagonismo y aceptan. Y a veces lo hacen súper bien. Y en ese caso, al final del círculo, fuera del círculo, yo voy a decir que me siento tan contento del apoyo que he tenido de él, ¿no? Y es no perder su liderazgo, pero transformar su liderazgo negativo en positivo, ¿no? Son cosas que ocurren. Y no hay que tener miedo de hacer ciclos. Yo, si bien tengo experiencia en hacer ciclos, a veces hay ciclos en el cual no me siento tan contento porque quizás no lo he preparado de forma suficiente o hay una pregunta que no fue la mejor formulada, pero aprendí que la próxima vez no la voy a hacer, sino la voy a formular de otro modo. O que voy a hacer una pregunta antes de esta, etc. Es un constante aprendizaje. Lo importante es crear fichas sobre el ciclo, por ejemplo, sobre el bullying, una ficha sobre la impuntualidad, un ciclo sobre el engañamiento, y vamos preparando y ensayando. Finalmente es un ensayo y hay grupos que a veces vamos a ver que nos ha funcionado bien, otros menos, pero siempre podemos ir mejorando. A ver si hay preguntas. Escuchar atentamente la necesidad de poder de esos líderes negativos es clave. Exactamente. Hay una persona diciendo es muy clave porque si yo callo, digo, cállate tú o es un enfoque punitivo, no, al contrario, ellos deben, pero al mismo tiempo es cómo trabajar con ellos. Y el ejemplo que le he dado funciona en general bastante bien. ¿Alguien más quiere una otra pregunta? Mire, algo he visto creo que es en el primer vídeo, los alumnos que preparan el salón de clase y que mueven los pupitres de un lado al otro. Cuando hago capacitaciones, muchos profe me dice, pero el problema de los círculos
es, mira, en un salón de clase tenemos que mover todas las mesas, ponernos en círculos, ya eso nos toma 10 minutos y luego los 2 últimos minutos hay que volver a poner el salón de clase como estaba antes. Y eso, bueno, yo lo veo más bien como una excusa a veces para decir, mira, eso perdemos tiempo y al final tenemos solamente 15, 20 minutos para hacer el ciclo. Y recuerdo yo eso, una capacitación en Río de Janeiro, en una favela donde había un colegio público. Varios me dijeron que no podíamos empezar a ordenar los pupitres y volver a ordenar, etcétera, ¿no? Y le dije, bueno, que es una pena porque los ciclos aportan muchísimo. Y en un ciclo he pedido que busquen una solución para remediar a ese problema. Y fíjense que encontraron la solución, la cual la llamaron la esquina del círculo. Y lo cuento siempre en cada capacitación. Es un profe bastante genial, creativo, que dijo que en esa escuela pública había un espacio donde todos los muebles antiguos, rotos, se echaban ahí en un lado donde había un techo y él propuso diciendo, mira, desde que estoy en ese colegio, esa parte donde ponen muebles están ahí y nadie los toca, ¿a qué sirven? ¿Por qué no sacar esos muebles? Tenemos un techo, tenemos solamente a poner 2 paredes con lunas, etcétera, y crear, poner sillas en círculo y que eso sea el lugar permanente del círculo. Y los profes al final lo que hicieron era como una agenda y decir yo reservo ese salón tal día a tal hora y tal día a tal hora. Y antes de pasar en su propio salón de curso, si tenía que hacer un ciclo, pasaba en el lugar del ciclo y luego pasaba al salón. Es decir, que hay que ser muy creativo, que a veces hay como excusa decir no hay el espacio, no lo hago, no pierde. Otro más que digo, profe, que tiene miedo de perder la autoridad. Y yo le digo que no pierde la autoridad, al contrario, va a ganar autoridad en un salón de clase, porque ha encontrado la manera de relacionarse con sus alumnos, darle esa voz, que esa voz se puede ser escuchada por otras, que tiene una participación en la toma de decisiones. Y es decir, que los alumnos, al contrario, va a querer ese tipo de profesor. Cuando un profe me dice que no hay tiempo, la currícula, hay muchas currículas que podríamos trabajar en círculo. A esos profesores les digo también cuánto tiempo calcula que pierden en decir a sus alumnos, cállense, por favor, escuchen, en silencio, etc. Que quieren manejar su salón de clase de forma autoritaria, si podía calcular el tiempo que interrumpe a la clase para que ponga, o que la clase no escucha, en mucho tiempo en el cual hubiera podido hacer un buen ciclo, ¿no? Es decir, que no hay que tener miedo, hay que lanzar, preparar, y pueden preparar un tema con varios docentes, ellos lo pueden preparar haciendo un ciclo y preparar el ciclo, ¿no? Y evaluar también, ¿no? Por supuesto, ¿no? Uno dice el trato con respeto, la armonía, generar confianza, es lo más importante. Yo recuerdo otra experiencia que me costaba, era un salón muy complicado, había varios líderes negativos, etcétera. Pero en un momento dado he dicho, bueno, la verdad que si no hay un mínimo de respeto entre nosotros, no vamos a poder el ciclo. Y le dije, bueno, lamentablemente no lo va a poder. Y me levanté. Y cuando me levanté, digo, no, profe, por favor, siéntese, a ver, otra pregunta. Y le gustaba eso, es decir, que en un momento también tengo que poner límites. Y varias veces he interrumpido el ciclo diciendo, lo siento, pero no podemos avanzar más con ese ciclo de la forma como se comportan. Y paré, pero esperamos que en el próximo van a hacer un cambio en el comportamiento. Es un proceso. No hay que esperar que el primer ciclo vaya a salir súper bien, pero es un proceso en el cual los estudiantes van realmente a entender todas las ventajas que tiene el ciclo y sobre todo ver que son protagonistas de muchos de su propia aula.
Bueno, son las 12:30, aquí son 6:30. Yo creo que y pasado el tiempo tengo más, a no ser que hay otra pregunta. ¿Cómo se maneja el uso de poder en el círculo? El poder, la regla finalmente dentro del círculo, el poder es de todos. Pero cuando hay alguien que quiere más bien manejar el poder y manejar a los otros, son varias cosas que se pueden hacer. Cosas antes del círculo, durante el círculo, es decir, bueno, los que ya hablaron, dejar un poco a los otros hablar también. Pero quizás una última experiencia sobre el tema de manejar, porque es verdad que uno piensa que el círculo van a actuar ahí bien todo el tiempo y la verdad que no es así, por lo menos en un principio, y hay que poner también límites. Si uno constantemente interrumpe, yo tengo que interrumpir el círculo y decir que la verdad, vuelvo a repetir, ¿para qué sirven los círculos? Es un espacio seguro, sano, donde la persona puede expresar sentimientos, ideas, opiniones y que podamos escuchar y crecer juntos. Si la persona que interrumpe constantemente no quiere participar, lo único que le pido es que se quede en silencio, pero por lo menos respeta a los otros participar. No lo voy a obligar, pero tampoco no le puedo permitir que impida a los otros de participar. Imagínese que sigue molestando a pesar que he pedido que, bueno, se queda en silencio. Muchas veces le pido que se retire del círculo, pero no que se vaya fuera del aula, sino que se retire de 1 metro en el círculo. Es decir, que se retira 1 metro y ahí le doy 3 opciones. La primera, que en cualquier momento, si él quiere regresar y participar, pero activamente y positivamente, bienvenido, porque él tiene voz y puede aportar al grupo. Si no quiere, que se queden en silencio donde esté y nos deja trabajar y lo agradecerá mucho. Y lo otro, si interviene de nuevo, lamentablemente lo saco del salón y va a haber quizás el responsable de convivencia, yo no sé, para tener un encuentro con él. Pero al final no soy yo que lo saca del salón, sino es la decisión de él. Es aprender a tomar su responsabilidad, porque finalmente lo que le doy son 3 opciones. Entrar y participar activamente, quedarse calladito atrás y dejarnos hablar, y salir porque sigue interrumpiendo y que afecta al grupo. Yo lo que hago es al final del ciclo, imagínense que ese alumno ha regresado y ha intervenido, pero de manera positiva. Fuera del ciclo le voy a decir que me he sentido muy contento que ha tomado esa decisión y que sus aportes han sido valiosos. Si se ha quedado silencio atrás, retirado, también lo voy a agradecer, que ha respetado también lo que le habíamos pedido, aunque me hubiera gustado que entre en el ciclo y que pueda aportar. También él tiene conocimiento y experiencia. Motivarlo a que una próxima vez más bien sea activo. Y si se ha retirado, diría que lamento que ha tomado su decisión, esa decisión, porque no la tomé yo, la tomó él. Y quizás hay una manera de trabajar de forma individual. El círculo no es con un enfoque o objetivo terapéutico, aunque tiene de terapéutico, pero no impide que se pueda trabajar de forma individual con ciertos alumnos y de forma grupal con los otros. Bueno, mi A, ¿qué temas no conviene tratar en el círculo? Hay temas muy sensibles. Yo diría que podríamos hablar de muchos temas, pero si los temas son propuestos por los alumnos, yo diría que empezamos con temas al inicio más sencillos de trabajar, que interesa a todo el grupo, antes de tocar temas muy sensibles. Yo diría para que las personas entiendan cómo es el proceso, cómo funciona, cuáles son un poco las normas del círculo. Pero yo creo que podríamos trabajar de muchos temas. Yo recuerdo un tema sobre el racismo, ¿no? O la discriminación. Es un tema muy, muy sensible. Hay que trabajarlo con mucha delicadeza. Por ejemplo, puedo usar un pequeño video al inicio para que darle como una idea de la situación que les ha generado como sentimientos de ver ese
video, qué preguntas tiene, qué comentarios tiene, ¿no? La creatividad es enorme también para el éxito de los círculos. Bueno, estamos en nuestro tiempo. Le agradezco mucho. Espero que todos estén bien. Y bueno, daré otra pequeña conferencia, pero creo que es el 16 de febrero. Bueno, muchas gracias a todos ustedes y me despido deseando lo mejor a todos. Muchas gracias. Gracias, Alicia, gracias. Gracias, Rosario, a todos ustedes, Nuria, Alvin, Lucía, etcétera. Gema, Mapi, María José. Bueno, gracias y que le vaya muy bien.